En este ejercicio se pide determinar qué tipo de punto crítico es el punto de coordenadas 1 medio menos raíz de 2 sobre 2, 1 medio con multiplicador menos 1 más raíz de 2 sobre 2, para el problema de optimizar esta función f de 3 variables, dada por esta fórmula, sujeta a la restricción el punto x, y, z, pertenece a la esfera de ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Lo primero que vamos a hacer es formar el lagrangiano o la función de Lagrange de este problema. La denotamos por f mayúscula. Es una función de las tres variables x, y, z, y además depende del multiplicador lambda. Un multiplicador puesto que hay una sola restricción. Por definición, este lagrangiano es la función objetivo, el f pequeño o f minúscula, más lambda veces la restricción. La restricción es esta función de tres variables, que vamos a denotar por g, la parte igualada a 0, es decir, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1. A continuación vamos a calcular todas las derivadas parciales del lagrangiano. Derivada parcial en x, eso es 2x más y más 2 lambda x. Derivada parcial en y, 2y más x más z más 2 lambda y. Derivada parcial en z, 2z más y más 2 lambda z. Y bueno, en principio también calculamos la derivada parcial en el multiplicador lambda, que nos daría simplemente g, la restricción, antes de igualarla a 0. Normalmente se debe resolver el sistema de ecuaciones que tenemos acá, igualando a 0 cada una de estas derivadas parciales. Es un sistema 4×4 y una de sus soluciones es este punto de acá. Nosotros vamos a tomar ese punto como respuesta. Se puede verificar sustituyendo acá y viendo que anulan todas las derivadas parciales, es decir, que es un punto crítico, pero nuestro trabajo acá va a ser clasificar este punto crítico, determinar de qué tipo es. Para eso necesitamos calcular la primera derivada de la restricción, es decir, la derivada de g, que vamos a denotarla acá por g', depende de x, y, z, pero por comodidad simplemente vamos a escribir g'. Es una matriz 1×3, una fila 3 columnas, donde cada una de las entradas son las derivadas parciales de g en x, y, z. Es decir, es decir, la matriz 2x, 2y, 2z. Y a continuación también calculamos la hessiana del lagrangiano, la matriz de la segunda derivada de el f mayúscula. Esta matriz hessiana se calcula únicamente en las variables x, y, z y no así en el multiplicador. Entonces es una matriz 3×3, la matriz de segundas derivadas parciales. Su primera fila son todas las derivadas parciales de la derivada parcial de f en x. Si nosotros hacemos los cálculos, tendríamos 2 más 2 lambda, 1 y 0. La segunda fila son todas las derivadas parciales de la derivada parcial de f grande en y. Esto sería 1, 2 más 2 lambda, 1. Y la tercera fila son todas las derivadas parciales de la derivada parcial del lagrangiano f grande en z. Tendríamos 0, 1 y 2 más 2 lambda. Esta matriz hessiana normalmente es una matriz simétrica, por lo tanto basta calcular los elementos de la diagonal para arriba y luego repetir los elementos simétricos, como acá también podemos apreciar. Bueno, a continuación vamos a tomar un vector no nulo,
de R3 porque es un problema de optimización de función de tres variables, le llamaremos B, con componentes B1, B2, B3. Este es un vector no nulo. Eso quiere decir que sus componentes, sus tres componentes, no pueden ser 0 a la vez. Ahora, vamos a introducir la condición acá, relacionada a la restricción, y vamos a calcular G' multiplicado por este vector B y vamos a igualar a 0. Este G' debe estar calculado en el punto crítico, es decir, x, y, z hay que reemplazarlos por 1 medio menos raíz de 2 sobre 2, 1 medio. Tendríamos como matriz para esos valores de x, y, z 1 menos raíz de 2 y 1. Esto lo multiplicamos por el vector B de componentes B1, B2, B3 e igualamos a 0 el resultado. Efectuando las operaciones tendríamos B1 menos raíz de 2, B2 más B3 igual a 0. Esta es una relación entre las coordenadas del vector B. Vamos a utilizar esta relación para determinar ahora el signo de la expresión siguiente. V traspuesta por la hessiana de Lagrangiano por B. Si esto tiene signo positivo, se trata de un mínimo local. Si esto tiene signo negativo, se trata de un máximo local. Vamos a calcular esto. La forma práctica es la siguiente. Escribo acá la matriz hessiana y a continuación voy a colocar en las entradas de esta matriz el reemplazo correspondiente de sus entradas con el punto crítico. Bueno, esta matriz depende solamente de lambda. En el caso general podría depender también de x, y de z. Solo hay que sustituir lambda, el multiplicador de este ejercicio. Reemplazando lambda en esa matriz, obtenemos la matriz raíz de 2, 1, 0, 1, raíz de 2, 1, 0, 1, raíz de 2. Y bueno, para efectuar este producto B traspuesta, esta matriz por B, aquí vamos a colocar sobre las columnas de la matriz las etiquetas B1, B2, B3 y sobre las filas lo mismo. Gracias a la simetría de esta matriz hessiana, al efectuar estos productos, el término B1 al cuadrado se multiplica por raíz cuadrada de 2, que es el coeficiente en la diagonal que corresponde al B1 y B2 que hemos etiquetado. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 2 por B1 cuadrado. El término B2 al cuadrado tiene como coeficiente raíz de 2, que es el elemento que se encuentra sobre la segunda fila, segunda columna, donde están etiquetadas la componente B2 del vector B. Entonces tendríamos acá más raíz de 2 por B2 al cuadrado. De manera similar para el término B3 al cuadrado, tiene como coeficiente raíz de 2. Por el resultado de efectuar ese producto, aquí es donde se cruzan las componentes B3 y tendríamos entonces más raíz de 2 por B3 al cuadrado. Ahora para los productos mixtos, por ejemplo el B1, B2 aparece una vez con este coeficiente y aparece una segunda vez como B2 por B1, pero es lo mismo con este coeficiente. Y gracias a la simetría de esta matriz, entonces sería 2 veces B1 por B2. El término mixto B1, B3 no figura en esta expresión, puesto que cuando aparece ese factor por primera vez tiene coeficiente 0, B1 por B3, y acá también tiene coeficiente 0 cuando está en la forma B3 por B1, y bueno, 0 por B1, B3 o B3, B1 es 0. El término mixto que también figura acá es el término B2, B3 que aparece una vez acá y también aparece acá en la forma B3, B2. Aparece entonces dos veces y escribimos acá más dos veces V1, V3. De la expresión que tenemos acá no podemos concluir inmediatamente qué signo va a tener.
Entonces tenemos que utilizar, le llamaremos 2, tenemos que utilizar la condición sobre la restricción, es decir, la ecuación 1, de alguna forma, sobre la ecuación 2 para poder calcular el signo. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, podemos de la expresión 1, la condición sobre las coordenadas de v de la restricción, podríamos, por ejemplo, despejar el v3 o el v1. Aquí yo voy a despejar el v3 y es igual a raíz de 2 v2 menos v1. Y eso podemos sustituirlo en 2. Vamos a reemplazar esto en 2. La expresión v traspuesta f2'v va a tomar la forma. Voy a escribirlo todo en función de v1, v2. Vamos a tener raíz de 2, v1 cuadrado, más raíz de 2, v2 al cuadrado, más raíz de 2, el v3 lo reemplazo por raíz de 2, v2 menos v1, todo esto al cuadrado, más 2, v1, v2, más 2, v1, v3 es raíz de 2, v2 menos v1. Vamos a desarrollar todo esto. Bueno, desarrollando y simplificando, esto va a quedar en la forma 2 raíz de 2, v1 cuadrado, menos 4 v1 v2 más 5 raíz de 2 por v2 al cuadrado. Hemos pasado de una expresión cuadrática en v1, v2, v3 a una expresión cuadrática en v1, v2. Y bueno, se trata ahora de determinar el signo de esta expresión cuadrática en v1, v2. Ahora, si yo tengo una expresión de la forma a, digamos, acá vamos a escribir v1 cuadrado más v1, v2 y más c, v2 al cuadrado. Esta puede escribirse en forma matricial como sigue: v1, v2, eso sería un vector de dos componentes v1 y v2 traspuesto por una cierta matriz que va a tener como coeficientes sobre la diagonal a y c los coeficientes de v1 y v2 cuadrado, y en otras partes va a tener v medios. Todo esto multiplicado por el vector v1, v2. En efecto, sabemos que cuando efectuamos esta multiplicación utilizando este esquema práctico de cálculo de v traspuesta matriz simétrica por v, esto es lo que normalmente debemos obtener. Entonces yo puedo reescribir esta expresión utilizando esta notación matricial de producto de vector fila por matriz 2×2 simétrica por vector fila como sigue: v1, v2 multiplicado por a sería el coeficiente de v1 cuadrado, es decir, 2 raíz de 2. C sería el coeficiente de v2 cuadrado, es decir, 5 raíz de 2 sobre la diagonal. Y para los elementos que están fuera de la diagonal, tendríamos entonces el coeficiente de v1, v2 partido por 2 o dividido entre 2, es decir, menos 2 y menos 2 acá, multiplicado por v1, v2. Entonces al final mi problema se reduce a determinar si esta matriz 2×2 es definida positiva o no para cualquier vector v1, v2. Entonces podemos efectuar las operaciones para determinar la positividad de esta matriz. Podemos aplicar la tercera operación elemental. Podemos multiplicar, por ejemplo, por 1 sobre raíz de 2 a la primera fila. 1 sobre raíz de 2 a la primera fila y sumarle eso a la segunda. Tendríamos 0 acá, y efectuando esas operaciones tendríamos menos 2 por 1 sobre raíz de 2 menos raíz de 2 sumado a 5 raíz de 2. Esto va a darme 4 raíz de 2. Y ya en esta forma triangular vemos que el signo de las entradas que tengo sobre la diagonal son positivas, lo que quiere decir que esta matriz es definida positiva.
Y si es definida positiva, entonces el punto crítico es un mínimo local. Condicionado. Lo cual terminaría el análisis del punto crítico dado para este problema.